Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el cual se encuentren. Mi nombre es Javier Díaz y el tema del día de hoy es presente progresivo o continuo. Antes de iniciar, ¿qué vamos a tener en cuenta para hablar acerca de este tiempo? Primero, su uso en español, para que lo tengamos en cuenta, puesto que muchas veces al momento de trabajar ciertos tiempos verbales no sabemos realmente cuál es su uso en el español, que es el idioma que pues comúnmente o cotidianamente usamos. Así que dejaré los siguientes ejemplos para que los tengamos en cuenta al momento de usarlo en español. También debemos tener en cuenta de que al momento de hablar de un presente progresivo, estamos hablando de una acción que estamos ejecutando en ese mismo instante. Es decir, no la hacemos cotidianamente de pronto o no la haremos mañana ni la hicimos ayer, sino estamos hablando de una acción que estamos desarrollando en este preciso momento. Tal cual como lo podemos observar en los ejemplos que tenemos en pantalla, que hacen referencia a yo estoy estudiando, él está jugando y qué estás haciendo. Entonces, si nos podemos dar cuenta en los tres ejemplos que tenemos, son por lo general acciones que estamos desarrollando en ese mismo instante. Además, para poder trabajar este tiempo progresivo, este presente progresivo, debemos tener en cuenta el verbo to be. El verbo to be, que siempre va a hacer referencia a ser o estar. Muchas veces nosotros podemos ver que se habla del verbo to be, pero realmente no lo conocemos a cabalidad. En este caso, siempre debemos tener en cuenta de que be es un verbo y este en español o su traducción va a ser o estar, también dependiendo del contexto. Entonces veremos el uso del verbo to be. Antes de iniciar con las estructuras, podemos observar de que am va a trabajar en función del pronombre personal I, are va a trabajar en función con los pronombres personales you, we, they, y is va a trabajar en función con nuestras terceras personas, quienes son he, she, and it. Bueno, pero ¿qué sucede o por qué aparecen estas tres palabras? ¿Qué debemos tener en cuenta? De que be es un verbo el cual se transforma, ¿sí?, dependiendo del sujeto con el cual vaya a trabajar, por así decirlo. Entonces, si be va a jugar en función a el sujeto I, este se transformará en am. Si el be va a jugar en función a los pronombres personales you, we, they, se va a transformar en are. Y si be va a jugar con los tres pronombres personales de tercera persona, que serían he, she, and it, este se transformará en is. Siempre teniendo en cuenta de que para que be se transforme en estas tres palabras, am, are, is, deben estar cerca al sujeto. Si en dado caso de que debamos emplear el be como verbo y lo debamos usar en función a un contexto diferente, haciendo referencia a que va a ser o va a estar y no está cerca del sujeto, él no tendrá la necesidad de transformarse, como el ejemplo que veremos a continuación. Como nos podemos dar cuenta, el ejemplo que tenemos en este momento en pantalla, they want to be the best. Entonces, si observamos, estamos trabajando con el verbo be sin necesidad de que se transforme en am, are, is.
Esto sucede puesto que be no está cerca del sujeto, entonces no tiene la necesidad de transformarse. Y para continuar, también debemos tener en cuenta que cuando hablamos de un tiempo progresivo o continuo, debemos usar nuestro verbo con el gerundio. Esto hace referencia en inglés al ing o ing, que en español hace alusión a ando, endo. Hay que tener en cuenta siempre de que el gerundio hace referencia a estos dos sufijos, los cuales trabajan en función al verbo. Es decir, nuestro verbo en infinitivo, que debemos recordar que hace referencia a los verbos que terminan en ar, ir. En este caso, cuando aplicamos el gerundio, lo único que hacemos es cambiar un poco el verbo. Ya no estaríamos hablando de trabajar, caminar, correr, sino estamos hablando de trabajando, caminando y corriendo. Esto para finalizar ya nuestro pequeño paréntesis con respecto a lo que debemos tener en cuenta antes de iniciar con nuestras estructuras. Ahora sí, vamos a ver nuestras estructuras. Para afirmación tenemos que vamos a usar el sujeto más el verbo to be, recordando de que puede ser am, are, is, dependiendo del sujeto del cual usemos. El verbo con el gerundio, en este caso ing, más el complemento. Y nuestro ejemplo que tenemos en este momento en pantalla es: él está trabajando. He is working. En el cual podemos observar que he sería nuestro sujeto, es el verbo to be, y working sería nuestro verbo con el gerundio, o sea, empleando el ing. Además, debemos tener en cuenta de que pues existen contracciones. En este caso, la contracción para una afirmación sería la de el sujeto con el verbo to be, y vamos a tener en cuenta las contracciones para todos los sujetos dependiendo el verbo to be el cual empleen. En este caso podemos ver en pantalla, tenemos el sujeto I, que tiene una contracción con su verb to be o con su forma del verbo to be, que sería am. También tenemos la contracción de you con su forma del to be, are, que sería your. También tenemos we con su forma del verbo to be, are, we're. También they con la misma forma del verbo to be, are, que quedaría their. También tenemos nuestras contracciones con las terceras personas, en este caso she and is, she's, he and is, his, and it and is, its. Siempre teniendo en cuenta de que es importante conocer las contracciones y usarlas cuando sea necesario. Pues por lo general, como decía en un video anterior, se debe usar las contracciones al momento de hablar. Es muy común escuchar esta clase de contracciones cuando estás comunicándote, pero cuando estás escribiendo se evita el uso de contracciones. En algunos libros, textos, se puede observar de que no usan contracciones. A diferencia de cuando vamos a ver alguna canción o podemos leer la letra de las canciones, podemos observar de que las contracciones están vigentes todo el tiempo. Entonces es mejor tenerlas muy en cuenta, saber cómo se pronuncian y usarlas al momento de hablar. Cuando realmente las escuchemos, las podamos reconocer. Ahora vamos con la estructura de negación, en la cual podemos observar que debemos usar sujeto, el verbo to be, nuestra negación not, el verbo con ing, con nuestro gerundio, más el complemento. Y ahora
veremos nuestro ejemplo que hace referencia a she is not working. She is not working. Ella no está trabajando. Debemos tener en cuenta que al momento de hacer una negación podemos usar una contracción entre el verbo to be y nuestra negación not. Como veremos a continuación, podemos observar que para la forma del verbo to be am no existe contracción con la negación not, a diferencia de are, que al momento de contraerse con la negación not, su estructura queda como aren't, como vemos en ese momento en pantalla, al igual que la forma del verbo to be is y la negación not, que su estructura quedaría como isn't, esta contracción quedaría como isn't. Ahora trabajaremos la estructura de interrogación, en la cual debemos recordar que siempre usamos nuestro auxiliar. En este caso el verbo to be jugaría como nuestro auxiliar. Entonces implementarías primero el verb to be, el verbo to be, más el sujeto, más el verbo con nuestro gerundio, ing, más el complemento y nunca debemos olvidar el signo de pregunta. También recordar y para tener en cuenta de que si necesitamos emplear un WH, como lo es what, where, how, debemos usarlo antes de toda nuestra estructura de interrogación. Es decir, debe ir primero el WH y luego iría toda la estructura de interrogación. Y nuestro ejemplo sin el WH sería Are you working? ¿Estás trabajando? Are you working? A continuación podemos observar un ejemplo en el cual empleamos un WH, un WH, y el ejemplo es What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces, si nos damos cuenta, como les decía anteriormente, empleamos primero el WH, el WH, y luego toda nuestra estructura de interrogación. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero haber podido despejar todas las dudas que tuvieran con respecto a este tiempo verbal. Recuerden que esto es inglés para beginners de un beginner. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Buenos días, tardes o noches.